Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo muy contento por compartir este tiempo con ustedes, el tiempo de la palabra de Dios. Te invito a que puedas buscar en tu Biblia el libro de 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 7. Y acá está el apóstol Pablo. Él está pasando por un momento difícil, un momento de dolor, tiene un dolor físico, un aguijón en su carne, él lo denomina. No sabríamos decir con exactitud de qué se trata, pero es algo que le causó una gran molestia, al punto de que le pedía a Dios que se lo saque, y ya 3 veces se lo había pedido a Dios. Sin embargo, Dios le va a responder de una manera que nosotros quizás la mayoría conoce, pero los que no, la vamos a leer en esta mañana. Fíjate lo que Dios le responde. Fíjate en 2 Corintios 12, versículo 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras están recordadas por nosotros: bástate mi gracia. Que te sea suficiente mi gracia, le está diciendo. Ahí en el dolor, en la angustia, en la debilidad, mi gracia te sea suficiente, le dice. En esta mañana no voy a hablarte de Pablo, voy a hablarte de otra persona que sufrió también, pero quizás podríamos llegar a decir que sufrió desmedidamente. Además, sufrió cosas en tan poco tiempo, y fue probado y tuvo tanto dolor. Pero que aún así, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, la gracia de Dios para él fue suficiente también. Y esto lo vamos a poder ver en este versículo. Vamos a ver el libro de Job. Es la persona que se trata este mensaje. Job, vamos a leer el capítulo 13, versículo 15, la primera parte. Ahí estaba Job. Como te quería contar también de que vamos a hablar acerca de los problemas. Y sabes que problemas en la vida vamos a tener todos. Hay personas que piensan que tienen más problemas de los que en realidad tienen. Hay otros que piensan que tienen más problemas que el que está al lado. Pero la realidad es que si tratamos de compararnos con Job, probablemente ninguno de nosotros haya sufrido las penurias que vivió este hombre. Y acá está Job, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del quebranto, en medio de la pérdida. Job va a decir estas palabras tan increíbles para nosotros, y las va a mencionar refiriéndose a Dios. Fíjate lo que dice Job, capítulo 13, versículo 15. Dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, dice, en él esperaré. Qué increíble que pueda llegar a decir estas cosas, ¿no? Después de sufrir tanto, después de perder tanto, él aún así va a decir: bueno, si el Señor me quiere sacar la vida, yo aún así voy a seguir esperando en él, voy a seguir confiando en él. Y acá podemos seguir viendo estas palabras que Dios le iba a decir a Pablo, que bástate mi gracia. Y en este tiempo, para Job, Dios, aún así, después de haber perdido todo, en el dolor, Dios le era suficiente. Dice: todavía, aún así, esperaré en él. Es muy interesante poder leer esta porción de la Biblia. Ahora, como te decía, problemas vamos a tener todos. Sabes que Dios trae bendiciones a tu vida. Dios trae momentos alegres, momentos dulces, pero también permite esos momentos amargos, esos momentos de problemas, momentos de dolor. Y aún en esos momentos la pregunta es: ¿se le pueden confiar nuestros problemas a Dios? ¿Se le pueden confiar nuestras crisis a Dios? Pero quiero que nos enfoquemos en la siguiente pregunta, que es la central de este mensaje, y es: en la angustia, en el dolor, ¿Dios te es suficiente? ¿Dios es suficiente para vos? Podríamos ver este versículo de 2 Corintios en el que Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, hecho una realidad en nuestra vida. ¿La gracia de Dios es suficiente para nosotros en la angustia? Problemas, dificultades, momentos de dolor son inevitables y son parte de nuestra vida. Ahora, muchas veces pensamos que los problemas son como una parte más del camino, ¿no? Vivimos unos 50 kilómetros de vida, de alegría, de gozo, de satisfacción, pero ahí vienen los problemas, unos 10 kilómetros que tenemos que transitar, pero bueno, los pasamos para
transitar 50 kilómetros más de cosas buenas, y no es así el camino de la vida. Es más como los rieles de un tren, ¿no? Que tenés el riel bueno y el riel malo, que los dos van exactamente en la misma dirección, en el mismo tiempo, eh, y viviendo justamente de manera paralela. De eso se trata nuestra vida. Si nuestra vida es la escuela, los problemas y las dificultades son el material de estudio. Sabés que hay una película que la vi, no me gusta mucho en sí, pero está interesante la trama. La película se llama Click. Se trata de un hombre que se les da un control remoto, pero no era un control remoto cualquiera, sino que era un control con el cual podía manejar su vida. Podía controlar su vida, podía poner pausa a los momentos que quería pausar, podía adelantar, podía atrasar para poder vivir algún momento en particular, verlo de nuevo. Ahora, lo interesante es que este hombre empieza a usar este control para avanzar ante los problemas o dificultades que tiene en su vida. Cuando él estaba viviendo algo que no lo quería vivir, alguna enfermedad, algún momento de espera porque quería ascender en su trabajo y le daban vueltas, así que adelantaba hasta el momento que lo ascendían. O sea que todo lo que él no quería vivir, él lo adelantaba. Ahora, el problema es que este control remoto era especial porque además de hacer esto, tenía su propia memoria, así que cuando él adelantaba un tiempo de enfermedad, cada vez que él se enfermaba, se adelantaba de nuevo. Y comenzó a pasar esto a tal punto de que un abrir y cerrar de ojos, toda su vida había pasado. Ya estaba ahí viejo, en un hospital, en una cama, sus hijos ya habían crecido, ahí estaba su pareja y estaban todos llorando porque él ya estaba por perder su vida. Ahora, lo que él se dio cuenta es que la vida se trata de esos problemas difíciles y en muchos casos hay más problemas que cosas buenas por ahí. Y a este hombre se lo había pasado toda su vida por querer adelantarse a este tiempo y no se dio cuenta de que toda su vida, en toda su vida iba a haber momentos de dolor, momentos difíciles, momentos de crisis. Y para nosotros tampoco es la excepción. Por eso es necesario que podamos decir en esta mañana de que Dios es suficiente para nosotros. Para que cuando vengan esos tiempos de angustia, cuando vengan esos tiempos de dolor, podamos estar firmes en Él, confiando en sus promesas, sabiendo de que su gracia es suficiente para nosotros. Como dice Job, aunque Él me matare, aunque Él me saque la vida, aún en Él esperaré. Ahora, eso es lo que quiere Dios para nosotros, pero también sabes que tenemos un enemigo que es Satanás, que también va a tener participación en esta historia de Job. ¿Sabes lo que piensa Satanás? Lo que piensa Satanás es que un cristiano que sirve a Dios sin ningún motivo secundario es un tonto y es un hipócrita. Déjame que te lo explique bien leyendo la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de Job de nuevo y vamos a ir al capítulo 1. Capítulo 1 de Job vamos a leer y vamos a meternos un poquito en lo que es esta historia. Fíjate, Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Bueno, y acá acabamos de terminar de leer que dice que era un varón grande, más grande que entre todos los orientales. Es decir, era un varón, una persona poderosa, que tenía muchas cosas, muchas posesiones, mucha riqueza, era grande económicamente, grande domésticamente, moralmente también era grande, como si fuera poco, también era grande espiritualmente. Era un hombre que era recto delante de Dios y le causaba tal orgullo a Dios que después va a estar Dios ahí en otra escena y va a estar Satanás y le va a decir Dios a Satanás: ¿viste mi siervo Job, lo recto que es? Y a pesar de que Job tenía todas estas cosas y era todas estas cosas, Satanás tenía sus sospechas sobre Job. Y como te decía al principio, para Satanás piensa que un cristiano o una persona que sirve a Dios sin ningún motivo secundario es un tonto y es un hipócrita. Y ahora te voy a mostrar por qué. Fíjate más adelante lo que dice, versículo 6.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, le dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Versículo 8. Y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás, le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y acá entonces entra la escena Satanás y están hablando con Dios. Y Dios se enorgullece de Job, le dice: ¿viste a mi siervo Job, recto, temeroso de mí y demás? Pero Satanás dice algo muy particular, dice: pero Dios le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Esta palabra, teme de balde, yo desde que soy chiquito no la entendía. Decía: ¿qué tiene que ver un balde con esto? ¿Viste? ¿Con que le va a tirar agua? No, pero no se trata de esto. Esta palabra, esta expresión implica hacer algo gratis o hacerlo sin algún beneficio extra. Satanás le está diciendo: ¿vos pensás, Dios, que Él te sirve por nada a cambio? No, él te está sirviendo porque vos le pagás bien. Él te está sirviendo porque no le falta nada, porque le has bendecido, porque le has guardado en tu mano. Fíjate lo que dice más adelante, versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Está diciendo: ¿ves? Dios no es que Él es diferente a los demás. Lo que Él tiene es que vos le diste, le pagaste bien. No es que Él te ama por quien sos, sino que Él te sirve por todo lo que le diste, porque vos lo compraste a Él. Ahora, pero extiende tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Ves lo que le quería decir acá Satanás? Era: ¿ves? Job no sufrió nada. Job nunca tuvo un problema, siempre lo tuvo todo, siempre es como un hijo mimado. Ahora trae dolor en su corazón, permitime, déjame a mí que yo traiga dolor, que le saque las cosas, que traiga también la muerte alrededor de él, que lo haga caminar sobre tinieblas, que lo haga sufrir, y vas a ver cómo blasfema delante de ti. Permitime que le haga todas estas cosas, y después de que lo haga yo, te voy a decir realmente cuánto él te ama. Y ahí entonces está Satanás y va a decirle todas estas cosas a Dios, y quizás algunos de nosotros nos sintamos identificados, que en algún momento nos sentimos mimados por Dios, llenos de bendiciones, pero después cuando llega el dolor y la angustia, lo primero que preguntamos es ¿por qué? Y nos enojamos con Dios. Y en muchos casos hubo personas que han abandonado el camino de la fe por estos momentos difíciles, de dificultad. Ahora, es sencillo alabar y adorar a Dios cuando viene la abundancia al hogar, cuando está la bendición, cuando está la salud, cuando las cosas van bien. Ahora, ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando Dios permite que llegue el mal a tu vida? ¿Acaso Satanás tiene razón sobre vos? Porque no tenía razón con Job. Podemos ver que Satanás acusó a Job de hacer todo lo que él hacía por todo lo que Dios le daba, pero no era así, porque Dios después le sacó todo. Permitió a Satanás que le saque todas las cosas, incluso tocar su salud. Sin embargo, Job terminó diciendo esas palabras que dicen: aunque él me matare, en él esperaré. ¿Es acaso así en tu vida? ¿Dios es suficiente para vos en momentos de dificultad, en los momentos de crisis? ¿O acaso Satanás tiene razón? Vos servís hoy a Dios porque Dios te paga bien. Vos servís hoy a Dios porque tu vida no corre ningún peligro, porque tu vida está plena, podríamos llegar a decir, porque tenés bendición tras bendición. ¿Qué pasaría si llega la dificultad a tu vida? ¿Acaso cuestionarías a Dios? Y esto era lo que quería probar Satanás, y Dios va a acceder. Fíjate, versículo 12, dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Bueno, ves si esto es lo que hacía entonces Satanás. Él acusó a Job acerca de esto, y entonces iba a venir el dolor y la angustia sobre la vida de Job. Iba a ser probado en este tiempo. Ahora, podemos ver después más adelante lo que iba a suceder, ya comenzando del versículo 13, él iba a sufrir pérdida tras pérdida, un momento de dolor que parecía que no terminaba más. Pero sin embargo, a pesar de vivir estos momentos de dificultad, él termina
diciendo las palabras que leímos al principio. Aunque él me matare, en él esperaré. Ahora vamos a ver un poquito acerca de estas pérdidas que tuvo Job, de estos momentos que sufrió Job. Pero yo quiero en esta mañana hacerte otras 3 preguntas. Y la primera de estas preguntas es, ¿se puede confiar en Dios cuando uno está sumergido en el sufrimiento? Déjame decirte que si vos podés responder sí ante estas preguntas, es porque efectivamente estás teniendo la misma fe que tuvo Job en ese tiempo. Y déjame decirte que podemos responder sí ante todos estos problemas, sabiendo de que Dios es suficiente ante todas estas circunstancias. De que es posible poder sobrellevar todos estos problemas, todas estas cargas, estos sufrimientos, este dolor, porque acá tenemos el ejemplo. Dios nos dejó el ejemplo de Job para que podamos aprender a que Él es suficiente. Aunque Él tocara mi vida, aunque Él me matara, dice, aún en Él esperaré. Fíjate, vamos a leer el versículo 13. Fíjate lo que dice. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 16, aún estaba este hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17, todavía estaba este hablando y vino otro, y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte noticia. Versículo 18, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hijo el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron, solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Ves? Y acá lo que leemos es que está Job, y en primera instancia él pierde todos sus bienes, él pierde sus finanzas. ¿Ves? Ahí robaron y también su ganado, mataron a las personas que trabajaban para él. ¿Ves? Él era un ranchero. Dice que él lo perdió todo, no abrir y cerrar de ojos, pero no solamente que perdió su economía, perdió sus finanzas, también perdió su familia. Como decía ahí, dice que vino un fuerte viento, como un huracán, un tornado, y que hizo que se desplome la casa en la que estaban juntados todos sus hijos, cayó sobre ellos y murieron absolutamente todos, no abrir y cerrar de ojos, ¿ves? Y acá está este hombre recibiendo todas estas noticias, una tras de la otra. E imagínate el dolor. Así que vemos que Satanás tocó sus finanzas, tocó a su familia y también tocó a su salud. Fíjate más adelante, capítulo 2, versículo 4 dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás cómo blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Ves? Y ahora está Job, no solamente que había perdido su finanza, su familia, ahora también su salud. Él estaba ahí con unas llagas, como una sarna que no lo dejaba tranquilo, que le picaba, que no lo dejaba en paz, y ahí sumergido en el dolor, sumergido en la angustia, en el sufrimiento, aún todavía él confiaba en Dios. Aún él retenía su integridad. Aún sabía de que Dios tenía un propósito, aún sabía de que Dios estaba ahí con él, que le iba a llevar a decir esas palabras, como te voy a seguir repitiendo durante esta mañana, que dice, aunque él me matara, en él esperaré. Y él, en vez de hacer lo que quizás cualquiera haría, que es decirle a Dios por qué y enojarnos con Dios y abandonarlo todo y tirarlo todo, Job hizo algo completamente diferente. Versículo 20 del capítulo 1 dice, entonces Job se levantó, se rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Ves? Y después también abajo dice que él no añadió despropósito alguno, él no pecó contra Dios, aún retuvo su integridad. Aún él siguió adelante y le demostró a Satanás de que no se trataba de lo que Dios le daba, él
amaba a Dios por quien era y le servía por quien era. Pero acá vemos un hombre sumergido en el dolor, en la angustia, pero que aún así todavía confiaba en Dios. Ahora, esa era la primera pregunta que quería hacerte, era, ¿se puede confiar en Dios aún sumergido en el dolor? Pudimos verlo a través de la vida de Job, que es posible. Ahora, en segundo lugar, ¿se puede confiar en Dios aún cuando tus amigos o tu familia te abandonan en el tiempo de dolor? Y esto lo podemos ver más adelante. Fíjate, vamos a leer el versículo 13. Dice, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían su dolor, que su dolor era muy grande. Después de esto abrió Job su boca y maldijo el día de su día, el día de su nacimiento, y exclamó, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Y él comenzó a decir estas cosas, y cuando él dijo estas cosas era el dolor que había en su corazón el que le hablaba, ¿no? Hay muchas veces que uno sufre de tal punto, de tal modo, de que después cuando habla, muchas veces no piensa en lo que dice. Simplemente es el dolor, es el corazón que está desgarrado adentro, que angustiado comienza a hablar y a dar gritos. ¿No? ¿Nunca te pasó que pasaste por un momento difícil de dolor o una ira extrema a tal punto de que te lleva a decir cosas que las cuales después te arrepentís, después de decir, ¿por qué dije esto? No estaba pensando. Bueno, esto le pasaba a Job. Ahora, después de él hablar ahí, se levantaron sus amigos, sus supuestos amigos, y comenzaron a acusar a Job. Y le comenzaron a decir a Job, bueno, esto te está pasando, y daban explicaciones de lo que le pasaba a Job. Se ponían en lugares de maestros y le decían, Job, esto seguramente está pasando porque vos hiciste algo malo, vos pecaste. Y así lo van a hacer los tres amigos. En vez de acompañar a Job, en vez de estar con él, lo dejaron solo y encima lo acusaban. Le decían, esto te está pasando porque vos hiciste las cosas mal, esto es una reprimenda de Dios, Dios te está castigando. Y ahí seguía Job. Hasta incluso, no solamente su amigo, sino su esposa. Fíjate lo que le va a decir. Capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Ves? Y podemos ver que Job estaba solo. O sea, la primera pregunta que hacíamos era, ¿se puede confiar en Dios aún cuando uno está sumergido en el dolor? Pero también, ¿qué pasa cuando estamos sumergidos en el dolor y encima estamos solos? No hay nadie que esté al lado nuestro. No hay nadie que nos entienda. Es porque los amigos de Job, la esposa de Job no entendía a Job. ¿Ves? Y los amigos de Job solamente se pusieron a acusarlos injustamente. Fíjate lo que dice más adelante Job, capítulo 19, versículo 14. Dice, mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí, se habían olvidado de Job. Lo habían dejado de lado ahí en su sufrimiento. ¿Ves? Y ahora no se trata ahora solamente de ahogarse en el sufrimiento, de estar ahí en lo más bajo, sino también estar solo, sin que nadie te acompañe, sin que nadie te pueda entender. Fíjate, versículo 19 del mismo capítulo 19. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaban se volvieron contra mí. ¿Ves? Y ahí estaba Job y no había nadie que entienda a Job. Ni siquiera su esposa, ¿viste? Que le va a decir esas palabras que leímos hace un ratito. ¿Por qué no? ¿Todavía retenés tu integridad? Perdiste cosas más grandes que tu integridad. Perdiste a tus hijos. Perdiste todo lo que tenías, no tenés nada. Y todavía seguís reteniendo tu integridad. Maldecía a Dios y morite. Ahora también, la esposa de Job había perdido lo mismo que había perdido Job. Estaba con mucho dolor en su corazón. Sin embargo, le dice estas palabras que fueron como un baldazo de agua fría para Job también. Sin embargo, a pesar de la soledad, a pesar de no tener la compañía de su familia, de no tener la compañía de sus amigos, de que no lo entiendan, aún así Job no pecó contra Jehová. Aún así Job retuvo su integridad. Le dijo a su mujer, ¿qué acaso recibiremos lo bueno de Dios, pero lo malo no lo recibiremos? Y seguimos con lo del principio, ¿ves? Ahí está Satanás, que le quiere hacer ver a Dios de que nosotros, o vos como cristiano, solamente le servís a Dios por lo que Dios puede darte, por todo lo que Dios te da. Ahora, cuando viene el mal a tu vida, cuando Dios permite que cosas malas lleguen a tu vida, ahí sí
no lo recibís y te enojás con Dios y te apartás de la fe, porque evidentemente Satanás tenía razón. Solamente servís a Dios o servimos a Dios por todo lo que Él nos da. Ahora, ¿qué pasa cuando esa mano se cierra? Y cuando viene el dolor y la angustia a la vida. Hoy podés decir como dijo Job, ¿acaso recibiremos el bien de Dios pero el mal no lo recibiremos? Como dijo también al principio, Jehová dio y Jehová quitó. Y él se apostró y él adoró a Jehová, aún ahí en la dificultad, aún ahí sumergido en su dolor, en el sufrimiento, aún también en completa soledad, él siguió confiando en Dios. Ahora vamos a hacer la tercera de estas preguntas y ya terminamos, es la última de las preguntas. Y dice, ¿aún podemos confiar en Dios estando transitando un valle de tinieblas? ¿Un tiempo de oscuridad? ¿Podemos seguir confiando en Dios? ¿Ves? Y ahí lo vemos a Job que está sumergido en la oscuridad, que está transitando los valles de tinieblas, pero ¿por qué? Porque Job no entendía nada de lo que estaba pasando también. O sea, vos y yo podemos estar tranquilos y sabemos por qué está pasando todo eso. Vemos que Satanás estaba retando a Dios y Dios probó a Dios y permitió todas estas cosas no para que a Job le vaya mal, sino porque quería que a Job le vaya bien. Y sabía que a Job le iba a ir bien, sabía que no lo iba a defraudar, sabía que Job iba a retener su integridad y aún así iba a seguir adorando a Dios, pero nosotros sabemos eso, pero Job no sabía nada por qué estaba pasando esto. Imagínate la vida de Job. De estar todo bien y de la noche a la mañana perderlo absolutamente todo y no entender por qué, que nada tenga sentido, esa es la vida de Job. Y capaz que cuando vengan problemas a tu vida sea de la misma manera, y va a ser de la misma manera en muchas ocasiones. No vas a saber por qué. ¿Ves? Job ahí no tenía el libro de Job para saberlo. Para estudiar, bueno, pasa esto, bueno, está bien, porque podríamos llegar a pensar o decir de que cuando uno sabe por qué pasan las cosas, uno podría afrontarlo de una manera diferente. Uno podría ponerle más el pecho a la situación porque sabe por qué pasa. Bueno, esto es por esto es para obtener esto, o lo que fuera, pero Job no sabía por qué estaba pasando esto. Y ahí Job estaba sumergido en el dolor, estaba solo y estaba transitando estos caminos de tinieblas. Sin embargo, aún así, él retuvo su integridad. A pesar de no saber por qué estaba sucediendo todo esto. Y en nuestra vida van a ocurrir momentos de dolor, tiempos de pruebas, de angustias, y no vamos a saber por qué. Podemos llegar a darle explicaciones teológicas y decir, bueno, lo que pasa es que Dios obra en medio de la prueba. Dios está en la prueba y es verdad. Y Dios utiliza la prueba muchas veces para purificarnos, para quitar la suciedad, la mugre que está guardada en lo oculto, en lo más profundo del corazón, que no nos permite seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Muchas veces la prueba también sirve para poder perfeccionarnos, para añadir a nuestro carácter algo que nos falta. La prueba también es para prepararnos para la obra, es para poder después a personas que estén transitando por lo mismo que transitamos nosotros, podemos consolarlos, como dice el libro de Corintios. Y yo te puedo decir esto, ahora el dolor sigue ahí y vos me sigues preguntando, ¿por qué me pasa esto? No entiendo nada. Y yo te tengo que decir, no sé. No sé por qué. No sé por qué Dios trae el sufrimiento a tu vida, la verdad que no lo sé. Y muchas veces cuando viene el dolor, el sufrimiento, la angustia en mi vida, el momento de tomar decisiones difíciles, yo también me pregunto, Señor, ¿por qué me pasa esto? Si estaba todo bien. Y no lo entendemos y no lo vamos a alcanzar a comprender muchas veces. Fíjate lo que dice el libro de Job, capítulo 38. Mirá lo que le dice Dios a Job. Dice, versículo 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban con los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí
¿Parará el orgullo de tus olas? ¿Ves si ahí Dios le va a hacer todas estas preguntas a Job y le va a querer decir, ¿acaso vos me aconsejaste en ese momento de cómo tenía que hacer yo las cosas? ¿Dónde estabas vos cuando pasaba todo esto? ¿Ves si Dios le va a dar una explicación a cosas que para nosotros no tenían explicación? Que para nosotros hasta el día de hoy todavía no tiene explicación acerca de la fundación del universo y son cosas que científicos están queriendo descubrir y seguir avanzando de por qué suceden algunas cosas o por qué han sucedido, por qué el mar es así, por qué el cielo es así, por qué hay una división entre todas las cosas y por qué hay tanta perfección en la creación. Ahora son cosas que no sabemos y que no llegamos a comprender, pero que Dios las entiende, que Dios las creó, que Dios las tiene bajo su control, bajo su soberanía. Y eso es lo que le va a decir a Job. Ahora, no está en nosotros muchas veces comprender por qué. Dios en su gracia y su misericordia muchas veces permite que sepamos el porqué de las pruebas, hay veces que no. Sin embargo, ahí en ese momento de dolor, en ese momento de transitar este camino de tinieblas, ahí estaba Job. Y aún decía, aún en él esperaré. Él seguía esperando en Dios, a pesar de no saber por qué pasaba, a pesar de que lo que le pasaba para él quizás no tenía sentido alguno. Él siguió confiando en Dios y entendió también de que Dios estaba ahí con él. Me acuerdo de ese versículo en el Salmo 23 que dice, aunque ande en valle de sombra de tiniebla, de sombra de muerte, perdón, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora, no solamente quiero hacer estas preguntas, sino que también después se reveló a Job, como podemos ver. Y Dios le permitió a Job contemplar ahí en medio del dolor, en medio de la prueba, tres cosas. En primer lugar, como te decía recién, su soberanía. Dios le preguntaba, ¿dónde estabas? ¿Vos me diste consejo acaso de toda la creación, de todas las cosas que yo hice? Y le va a preguntar constantemente cosas que Job no tenía ni la menor idea de qué responder, porque eran cosas que iban mucho más allá de lo que él sabía, de lo que él podía llegar a entender. Y ahí pudo contemplar un Dios soberano, un Dios creador, un Dios que tiene el control de todas las cosas. Pero no solamente que Dios permitió que pueda ver su soberanía, sino también permitió ver que Dios era suficiente, la suficiencia de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 42. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece consejos sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Ves? Ahora entendía de que Dios era suficiente. De que antes había vivido una religiosidad, pero al pasar por el tiempo de la prueba, al pasar por el dolor, al pasar por la angustia, esa conexión con Dios se pudo hacer una realidad. Y decía, antes de oída te conocía, estaba viviendo una religiosidad, estaba viviendo algo que no era una relación, pero ahora mis ojos te ven, ahora esto me sirvió para fortalecer, para realmente conocer a Dios y entender de que Dios es suficiente. Pude entender la soberanía de Dios, pude entender la suficiencia de Dios, pero también pude entender la compasión de Dios a lo último. Fíjate en el versículo, en el capítulo final, cuando habla de la restauración de la prosperidad de Job. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Sí, fíjate lo interesante de esto, y si querés compararlo con el capítulo 1, cuando habla de todo lo que después recibió después de parte de Dios, Job, iba a hablar de que tuvo 14.000 ovejas. Fíjate el capítulo 1 cuántas ovejas tenía. Ahora tiene exactamente el doble. Tuvo 6.000 camellos, el doble, 1.000 yuntas, el doble de todo. Pero llegamos a sus hijos. Dice, pero tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y pero ¿por qué no tuvo el doble de hijos e hijas entonces? ¿Qué pasó si los perdió? No, porque tenemos que entender que Job no los perdió. Simplemente ahora estaban en el cielo. Solamente, sabés que la muerte lo que puede hacer para los hijos de Dios solamente es ocultarlo por un tiempo para nuestros ojos.
pero no resta, no divide, sino que ahora están en el cielo. Ahora Dios simplemente vino a reclamar lo que era suyo. Y Job no había perdido a sus hijos. Job sabía de que un día iba a estar ahí con ellos en el paraíso. Ahora, ya para terminar, me gustaría que podamos entender esto, un poco de la historia de Job. Un hombre que pasó por tanto dolor, un hombre que aún así, a pesar de estar sumergido en el sufrimiento, aún de estar completamente solo, de estar transitando por caminos de tinieblas, él aún así pudo decir, aunque él me matare, en él esperaré. Y él después pudo disfrutar de los beneficios de haber esperado en Dios, de haber confiado en Dios. Y sabés que ese también es nuestro final. No te prometo ni te digo que vas a tener prosperidad en la tierra, porque no es la idea, pero un día vamos a estar en el paraíso con él. Y en ese lugar no va a haber llanto, no va a haber más dolor, no va a haber angustia. Ahora, lo que tenemos que entender es que momentos difíciles de dolor vamos a tener siempre. Sin embargo, a pesar de que a Dios le guste que nosotros prosperemos, a pesar de que a Dios le encanta darnos bendiciones, el deseo de Dios es que podamos ser como Job. Que cuando venga la aflicción o los problemas a la vida, podamos llegar a decir, aunque Él me matare, aunque Él me quite incluso la vida, en Él esperaré. Y terminando con las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Que él quería que pase esto, que pase ese dolor que tenía, ese aguijón en su carne, que le causaba tanto dolor, y 3 veces ya lo había dicho Dios, y Dios le dice, Pablo, bástate mi gracia, que mi gracia sea suficiente. ¿Y en qué se basa la gracia de Dios para nosotros? Bueno, en que un día Él envió a su Hijo unigénito, a Jesús, para dar su vida por nuestros pecados. Y con su sacrificio así darnos entrada al Padre, hacernos hechos hijos de Dios y darnos la entrada a los cielos. Hay una canción que nosotros por ahí cantamos, o que seguramente conocés, de que realmente tendría que ser una realidad en nuestra vida. Después de quizás escuchar este mensaje, plantearnos. Y esa canción que dice que Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Y decimos, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora quiero terminar con esa pregunta que dice al principio, es, ¿Dios es suficiente para vos? ¿Dios basta, Jesucristo basta en tu vida? Tenemos que en esta mañana poder reflexionar y poder entender esto también acerca después de su soberanía, como le explicó a Job. Dios tiene el control de todas las cosas, de la suficiencia de Dios. Él es suficiente para tu vida, y en este tiempo de dificultad, de dolor, es la oportunidad para que puedas acercarte más a Él, para que puedas conocerle más. Y así vas a poder entender y vas a poder vivir en carne propia y en tu corazón de la suficiencia de Dios en tu vida, en los momentos difíciles. Y por último vas a poder ver la compasión de Dios. La compasión de Dios. Espero que este mensaje haya sido bendición para tu vida como lo fue para la mía. Y bueno, entonces espero que también tengas una buena semana. Que Dios te bendiga.